Hola amigos traders, les saluda Lolo, prop trader especializado en el SP500 y formador en lectura profesional del order flow, volumen con VSA y niveles gamas. Trabajo todos los días con herramientas como ATAS, Spot Gamma y flujos institucionales para ayudar a traders a entender lo que realmente mueve el mercado. Y hoy les quiero compartir un entrenamiento muy especial. Vamos a ir más allá de las velas tradicionales y entrar en el mundo real del mercado, el order flow y el footprint. Cómo leer el footprint y el order flow de una manera clara, simple y práctica. Mi objetivo es que al terminar este video puedan ver el mercado con una claridad que antes no era posible. Vamos directo al contenido. Una vela normal solo nos muestra el resultado final, pero no nos dice cómo se generó esa batalla interna entre compradores y vendedores. ¿Qué nos dice una vela tradicional? Básicamente nos señala dónde abrió, precio de cierre, precio máximo, precio mínimo. Pero, ¿qué sucedió dentro de la vela? No tenemos idea. ¿Qué niveles de precio se concentró en esa lucha? Tampoco tenemos idea. ¿Dónde estuvo la verdadera pelea dentro de la vela? Tampoco tenemos idea. Y es ahí donde el footprint cobra valor. El footprint es como que estuviéramos viendo el mercado en alta definición. Es como que tomáramos esta simple vela y la pasáramos por un escáner de aeropuerto. El order flow es la corriente, el flujo vivo y constante de todas las órdenes de compra y venta que van ingresando al mercado en tiempo real y que nos refleja la interacción dinámica entre la oferta y la demanda. Es el motor invisible que mueve el precio en las contrapartidas entre compradores y vendedores. Por lo tanto, el footprint, que se traduce como la huella, es esta representación gráfica de flujo de compra y ventas que está ingresando. Esta representación gráfica fue creada por Trevor Harnett en el año 2003 y nos muestra cómo se va generando ese volumen exacto de la negociación en cada nivel de precio, en cada clúster, en cada TIX. Por lo tanto, el footprint es como la visualización, pero con claridad. Es una visualización, pero con rayos X. Es literalmente abrir la vela y mirarla desde adentro. Ahora, para poder entender cómo se estructura este footprint, tenemos a nuestra izquierda la columna del bid, lo que refleja la fuerza vendedora, y a la derecha la columna del as, que refleja la fuerza compradora. Pero ojo con lo que voy a decir aquí. No todo lo que es as significa que sean compras. También tenemos algunas ventas. Y no todo lo que es bid significa que sean ventas. También tenemos algunas compras. Esta idea la vamos a ir desarrollando en el transcurso del video. Por el momento, guarden esa frasecita. Fuerza vendedora, pero también tenemos algunas compras. Y aquí fuerza compradora en el as, pero también tenemos algunas ventas. Ahora, para entender cómo funciona este footprint, es importante determinar qué órdenes van entrando tanto en bid, qué órdenes están entrando también en as. Y ahí
es donde llegamos a los tipos de órdenes que existen en el mercado. En el mercado existen dos actores de órdenes. Tenemos los participantes agresivos y los participantes pasivos. ¿Quiénes serían los agresivos? Los agresivos serían todos los traders que usan sus órdenes market y stop. Todos los traders que están operando con buy market, sell market, buy stop, sell stop son considerados órdenes agresivas. ¿Ya? Básicamente, ¿quiénes son los agresivos? Los agresivos son los que están empujando el precio. ¿Ya? Los que entran con su orden de mercado tal cual. Ellos entran al mercado ahora ya, al precio que sea, y van consumiendo la liquidez. Entonces, en resumen, las órdenes buy market, sell market, agresivo, junto con las buy stop y sell stop. Ahora, por otra parte, tenemos los pasivos. ¿Quiénes serían estos pasivos? Los pasivos son los que tienen órdenes pendientes limitadas. Todos los traders que usan las órdenes limit. Y su estrategia, básicamente, es que ellos no persiguen al mercado, sino que más bien esperan que el precio vaya llegando a ese nivel deseado. Solamente los buy limit y sell limit. Entonces, en resumen, siempre tener presente que tenemos las órdenes agresivas, por un lado, y por otra parte, las órdenes pasivas, que serían las pendientes con las limitadas. Ahora, ¿por qué tenemos este enredo? ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué tenemos esta división entre participantes agresivos y participantes pasivos? Básicamente, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Todas las órdenes agresivas, que son con iniciativa, recordemos que dijimos que eran las market, las órdenes market, tanto buy market como sell market, y por otra parte, la stop, tanto buy stop como sell stop. ¿Dónde entran las buy market en este caso y las buy stop? Van a entrar en la columna del ask, en esta columna. ¿Ya? Recuerden que la buy market es una compra al precio actual y el buy stop es una orden pendiente, pero siempre a un precio más alto. Todas esas órdenes entran en la categoría de ask. Y por otra parte, dentro de la agresiva, en el caso de la sell market y la sell stop, ¿dónde entran? En la categoría del bid. La sell market es la venta inmediata en el precio y la sell stop es una orden pendiente, un precio más abajo. Categoría bid. Hasta ahí, intuitivo, muy fácil. Ask verde, compra, bid rojo, venta. Ahora, ¿dónde se nos complica un poco el escenario? Con las órdenes pasivas, que son las órdenes pendientes. ¿Qué sucede acá? Que las buy limit, a pesar de que es una compra pendiente a un precio más abajo, miren dónde entra. En bid. Al revés. Entra en bid. Y la sell limit, que es una orden pendiente a un precio más alto, miren dónde entra. Al revés. Aunque sea una venta. En vez de bid, entra en el ask. Por lo tanto, la buy limit, a pesar que sea compra, ¿dónde va a entrar? En el bid. Y la sell limit, a pesar que sea una venta, ¿dónde va a entrar? En el ask. ¿Y por qué sucede esto? ¿Cuál es la causa de esta complicación? Vamos a revisarla. Básicamente el motivo que mueve todo esto es que siempre tenemos que tener claro que en el mercado siempre vamos a tener una contrapartida. Siempre va a existir la misma cantidad de compradores y vendedores. Siempre vamos a tener la misma cantidad de compradores y vendedores.
Por lo tanto, si yo voy a comprar, ¿qué es lo que necesito? Lo primero que necesito que exista un vendedor al otro lado. Y si yo voy a vender, ¿qué es lo primero que necesito? Que exista un comprador al otro lado. En definitiva, ¿qué significa esto? Que siempre vamos a necesitar una contrapartida. Siempre vamos a necesitar una contrapartida. Por lo tanto, para que esta contrapartida entre compradores y vendedores se ejecute, esa transacción solamente va a ocurrir cuando una orden agresiva encuentre una orden pasiva en la contrapartida. Una orden agresiva, por ejemplo, una buy market, ¿a quién le va a comprar? Al que puso una orden pendiente de venta a una sell limit. Por lo tanto, fíjense, dijimos que las buy market, todas las órdenes market que sean buy, ¿dónde dijimos que iban a entrar? Iban a entrar en ask, en la categoría del ask. ¿Ya? En cambio, la sell limit, ¿dónde dijimos que iba a entrar? No entran en bid. ¿Dónde entran? También entran en ask. Por lo tanto, la transacción de esta contrapartida entre un comprador a mercado y alguien que puso su venta pendiente limitada en ese precio va a ser una transacción que siempre se va a ejecutar en ask. Por otra parte, ¿qué pasa con la oferta agresiva? Tengo la sell market, que la sell market dijimos que entraba ¿dónde? En el bid. Entra en bid. Para que se ejecute esa venta agresiva, ese sell market, ¿qué necesito? Alguien que me compre. ¿Quién es el que me va a comprar? El que puso una orden pendiente en ese nivel. Una buy limit. ¿Y qué dijimos de la buy limit? También entraba en bid. Por lo tanto, el resultado de esa transacción es que ambos se van a ejecutar en bid. Tanto la venta agresiva como el que puso su compra pendiente en ese nivel y que hace de contrapartida al sell market. Por lo tanto, siempre va a existir esta contrapartida. Para que una orden agresiva, tanto market como stop, se ejecute, ¿qué necesito al otro lado? Que exista una orden pasiva que va a ser una orden pendiente sell limit o buy limit. De esta manera el mercado se empieza a mover, de esta manera el mercado se produce a través de una subasta continua. Cada movimiento del precio va a ocurrir cuando, insisto, una orden agresiva se cruce con la orden pasiva. Y esto es lo que se conoce popularmente como cruce de órdenes. Si el precio sube, si el precio va subiendo, básicamente, ¿por qué va a estar subiendo el precio? Porque las compras agresivas están ejecutando en el as. Por el contrario, si el precio baja, va a significar que las ventas agresivas se están ejecutando en el bid. Por lo tanto, ¿qué representa cada columna que podemos ver en un footprint? Miren, vamos a ver un mismo footprint, uno del punto de vista de las órdenes agresivas y otro del punto de vista de las órdenes pasivas. Entonces, ¿qué tenemos las órdenes agresivas? En el bid tenemos los vendedores agresivos. ¿Quiénes serían esos vendedores agresivos? Dijimos que serían todos los sell market, y stop. Y por otra parte, desde el punto de vista de lo agresivo, ¿a quién tendríamos en el as? A todos los compradores agresivos. O sea, aquí tendríamos a los buy market y stop. Solamente ejecutándose desde el punto de vista de los agresivos.
¿Qué sucede ahora con las órdenes pasivas? El mismo footprint, los mismos numeritos. Ahora, desde el punto de vista de los pasivos, en el bid, ¿a quién tenemos? Tendríamos a los compradores pasivos. O sea, aquí tendríamos a los buy limit. Los buy limit estarían en el bid. Solamente los compradores pasivos. Y en el as, ¿a quién tendríamos en el as? A los vendedores pasivos. O sea, en este caso, los sell limit. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Que estos compradores pasivos que están en el bid serían la contrapartida ¿de quién? De los vendedores agresivos. Ahí tenemos la contrapartida. El vendedor agresivo, ¿a quién le va a vender? Al que puso una buy limit. Y por otra parte, en el as, los vendedores pasivos, ¿quiénes serían? La contrapartida ¿de quién? De los compradores agresivos. O sea, si yo voy a ejecutar una compra agresiva, mi contrapartida va a ser una sell limit. Por eso que ambas órdenes entran en as en el caso de las compras agresivas y ventas pasivas, y ambas órdenes entran en bid en el caso de los vendedores agresivos y compradores pasivos. Este, muchachos, es el verdadero ADN del footprint. El verdadero ADN del footprint. En definitiva, el bid, ¿qué me va a mostrar? Los vendedores agresivos absorbiendo a los compradores pasivos. Absorbiendo a los compradores pasivos. ¿Ya? Y en el caso del as, el número de as me va a representar a los compradores agresivos golpeando o absorbiendo a los vendedores pasivos. Y esta es la gran dualidad que podemos encontrar en el footprint. En definitiva, un resumen de todo esto. ¿Qué es lo que sería? Tenemos el bid que serían las ventas agresivas, y esto es muy importante, el y compras pasivas, que sería la demanda. Y por otra parte, tenemos en el as todas las compras agresivas que se cruzan y se ejecutan con el y ventas pasivas. Entonces, cuando yo le decía al principio de la grabación de que, oiga, en el bid tenemos la fuerza vendedora, pero también tenemos compras. ¿Cuáles compras serían? Las pasivas. Y en el as tenemos a la fuerza compradora, pero también tenemos ventas. ¿Quién sería? Las ventas pasivas. Entonces, al entender esta dualidad, ya el footprint empieza a tomar forma, se vuelve lógico y se puede interpretar de mejor manera o correctamente cómo se va desarrollando este flujo de órdenes. ¿Cómo se desarrolla? Ahora, la pregunta que muchos se hacen, la pregunta del millón, es decir, ya, Lolo, yo estoy claro que en este bid tenemos las ventas agresivas y las compras pasivas. Ahora yo quiero que tú me digas, de estas 473 que tenemos aquí, cuántas son ventas agresivas y cuántas son compras pasivas. Y eso nunca lo podremos saber con certeza absoluta. ¿Quién es quién en cada número? Imposible. De hecho, esa información no existe. Pero sí podemos estimar con contexto, ¿ya?, quién está ganando esa subasta. Si las ventas agresivas o las compras pasivas. Y ya con esto podemos
tomar suficientes decisiones para poder interpretar si efectivamente, de acuerdo a ese contexto y a esas variables, aquí están entrando mayormente ventas agresivas o compras pasivas. ¿Cuáles serían esas variables que podemos encontrar para poder determinar quién está entrando con mayor fuerza? Por ejemplo, lo primero que tenemos que identificar es la zona operativa. Zona operativa. ¿A qué me refiero con zona operativa? Si estamos entrando, por ejemplo, en un soporte, en una resistencia o en una zona tendencial. ¿Dónde estamos ubicados en el gráfico? ¿Qué otro aspecto más? Si la vela es bajista o alcista. También me va a cambiar el escenario dependiendo del color que tenga la vela. ¿Dónde está esa concentración de bid? ¿Está en el cuerpo de la vela o en la mecha superior o inferior de la vela? ¿Cuántas variables podemos contextualizarlas para poder especular si este 473 están entrando más órdenes agresivas de ventas o más compras pasivas de ventas? Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en la siguiente diapositiva. Ahora, para entender cómo se crea, cómo se arma esta vela, tenemos que también revisar y entender cómo se genera ese cruce de órdenes que nosotros comentamos. Nosotros dijimos que cada nivel que tiene este footprint, que cada nivel se llama clúster, es un clúster, ¿ya? Y ese clúster, ¿qué es lo que sería? Es el equivalente a un TIX. ¿Y qué es lo que es un TIX? La unidad mínima en futuros, la unidad mínima que tenemos en futuro, no solamente nos muestra cuántos compraron y vendieron en esa unidad mínima. Pongámosle un precio. Pongamos que estamos operando el SP500 y estamos en este momento en ese precio del 6.800.25. Ahí está, ese es el precio. O sea, en ese TIX, en ese clúster del 6.800.25, que es la unidad mínima que tendríamos ahí, en este caso el SP500, nos está mostrando cuántos compraron y vendieron en ese nivel de precio al interior de la vela. O sea, tenemos 6 en fuerza compradora, 6 contratos y 0 de fuerza vendedora. Por lo tanto, ganó la fuerza compradora y tendríamos un delta positivo. ¿Qué es lo que es el delta? La diferencia entre as y bid. La diferencia entre as y bid. Por lo tanto, como ganó el as, me pinta el clúster de verde. En este caso, como ganó el bid, me pinta el clúster de rojo. Ahora, ¿cómo se hace esta negociación? Esta negociación no es que se haga diagonal. De esta forma yo no puedo negociar al mismo nivel. Tengo que estar negociando con las órdenes limitadas que tengo por encima del precio y por debajo del precio. Entonces, por encima del precio, ¿a quién tengo? La oferta, que serían las limitadas de venta. Y por debajo del precio tengo la demanda, que serían las limitadas de compra. Por lo tanto, siempre la negociación se va a hacer en forma diagonal, de esta manera, como se muestra ahí en la figura. Diagonal, diagonal y en forma bidireccional en ambos sentidos. Arriba tengo mis limitadas de venta, que sería la oferta, y abajo la limitada de compra, que sería la demanda. Por lo tanto, siempre las negociaciones serán ser en forma diagonal, bidireccional.
¿Cómo se ejecutan esas órdenes? Para que tengamos el ejemplo. Alguien vende 69 contratos y la contrapartida serían 37. Por lo tanto, como hay mayor fuerza vendedora que compradora, el precio baja un tick. Alguien vende 247 contratos, la contrapartida de compra son 232. Como ganó la fuerza vendedora a la compradora, el precio baja un tick. Alguien vende 116 contratos y la contrapartida de compra son 154. Como ganó la fuerza compradora a la fuerza vendedora, el precio, en este caso, sube un tick. Y de esa manera empieza a formarse la vela. De esa manera. Ahora, ¿qué es lo importante nosotros como operadores de footprint, de order flow? Más que fijarnos los numeritos, más que fijando los números, la clave es ¿cuál? Fijarnos los colores. Este diseño que hizo su autor, Trevor Harner, a principios de la década del 2000, lo hizo muy visual. Muy visual. Por lo tanto, ¿qué tengo que fijarme? ¿Quién está ganando la subasta? Si la fuerza vendedora o la fuerza compradora. ¿Por qué? Porque el color finalmente me va a mostrar dónde tenemos mayor desequilibrio. ¿Dónde tenemos mayor desequilibrio? Si el desequilibrio está a favor del bid o a favor del as. En este caso, si observamos con detención esta vela, claramente, sin mirar los números, solamente visualizando los colores, podemos identificar que hay mayor cantidad de color rojo, o sea, mayor concentración de bid. Por lo tanto, tendríamos un delta negativo. Por lo tanto, yo podría asumir, dependiendo del contexto de la zona operativa que estamos trabajando, que tal vez esta vela está bajando porque están entrando muchas ventas agresivas. Y eso ha hecho que la vela sea, como resultado, una vela bajista. Por lo tanto, si yo tengo un footprint como el de Atas, el clásico footprint de Atas, ya tenemos que empezar a pulir el ojo acá. ¿Cómo pulimos el ojo? Recuerden, esta rayita que tenemos al costado, ese color que nos indica el color de la vela. Por lo tanto, aquí tendríamos una vela bajista. Ahí está el cuerpo de la vela. Y aquí tendríamos la mecha. Acá tenemos el cuerpo de la vela. Y ahí tendríamos la mecha. Y por otra parte, acá tendríamos una vela alcista con su cuerpo. Y ahí arribita la mecha. Cuerpo de la vela y su mecha. ¿Ya? Por lo tanto, ya tenemos que ir entrenando y puliendo el ojo qué tipo de vela estamos viendo. Y por otra parte, estar atento a qué pasa con el bid y el as. Aquí, insisto, más que sacar la calculadora y empezar a mirar los números, tenemos que ir leyendo los colores. Un verde muy intenso, más fuerte, que me va a indicar que están dominando las compras agresivas. Fíjese cómo el precio cuando sube me va dominando las compras agresivas. Compra agresiva. ¿Ya? En cambio, cuando está dominando el color rojo, ¿qué me está diciendo? Que están dominando las ventas agresivas. Venta agresiva. Mientras más intenso sea el color, mayor desequilibrio. Ahora, ¿cuál es el problema? Que mucha gente se confunde con esto. Fíjese lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, en este caso tenemos una vela que es alcista. Aquí tenemos una vela que es alcista. Tenemos otra vela que es alcista. ¿Ya? Y aquí tendríamos una vela bajista. En este caso, vela bajista.
Vamos a corregir porque la puse verde. Es bajista esta vela. Ahí. Otra más bajista. Y la última que vamos a pintar sería alcista. Entonces, ¿qué estamos viendo acá en esta situación? Fíjese estas últimas velas que nosotros acabamos de marcar. Fíjese quién visualmente está ganando aquí. ¿El delta negativo o el delta positivo? ¿Delta negativo o delta positivo? ¿Delta negativo o delta positivo? Claramente, en estas velas que tenemos aquí, hay mayor concentración visual del delta negativo. Entonces la pregunta del millón: ¿y por qué el precio no baja? ¿Qué está pasando aquí? ¿Serán ventas agresivas las que están entrando aquí o serán compras pasivas? Recordemos que en el caso del BID, ¿qué sucede en el BID? En el BID tenemos ventas agresivas y compras pasivas. Ventas agresivas y compras pasivas. Y fíjense la concentración que tenemos aquí de BID en la parte de la mecha inferior. Fíjense la parte de la mecha inferior. En la parte inferior. Y aquí esta vela que es bajista, mire. La concentración de BID. Y el precio, a pesar de tener mucho BID, no baja. Insisto, ¿serán ventas agresivas o serán compras pasivas? Ahí, en este caso, estarían ganando las compras pasivas. Claro, ¿por qué? Porque el precio viene bajando velozmente, en este caso, lleno de ventas agresivas, que es lo que hace que el precio baje. Y aquí se encontró literalmente con una muralla ¿de qué cosa? De buy limit, que son las compras pasivas. ¿Y dónde entran las buy limit, que son las compras pasivas? También entran en BID. Por eso que tenemos esta vela de absorción, porque han chocado tanto las ventas agresivas con las buy limit, han chocado. Ambas entran en BID. Y estas ventas agresivas que se agotaron fueron absorbidas por la buy limit. Y por eso tenemos esta mucha concentración de BID en la parte inferior de estas velas, pero que el precio no baja. Porque en realidad no son ventas, sino que compra. Estas son las cosas que tenemos que ir leyendo. Estas son las cosas que hacen diferenciar en una correcta lectura del footprint. No solamente el BID va a representar venta agresiva, sino que dependiendo de la zona operativa, el contexto y la ubicación del precio, pueden también representar compras pasivas y viceversa. En el AS, aquí, ¿por qué en el AS, por ejemplo, en este caso, no sube? Este AS que tenemos aquí, representado en esas velitas que tenemos ahí, ¿serán compras agresivas o serán ventas pasivas? Recuerden que el caso del AS, que dijimos que lo que era el AS, el caso del AS, dijimos, recordemos, serían las compras agresivas y ventas pasivas. Pues claro, acá tenemos mucha concentración
mucha concentración de ask, ask, ask. Y sin embargo el precio no sube, sino que corrige. Y aquí tenemos una vela, en este caso, una velita que claramente es una vela que me está diciendo hay una absorción arriba, con mucha concentración de ask. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? En este caso, aquí van subiendo las compras agresivas. Las compras agresivas y se han encontrado con una muralla de ventas pasivas. ¿Y cuáles son las ventas pasivas? Pasa el límite. Las órdenes limitadas. El cruce de órdenes que comentábamos un momento atrás. Por lo tanto, las compras agresivas que entran en ask fueron absorbidas por la sell limit que también entra en ask. Por eso tenemos a mecha arriba con la absorción de estas compras agresivas para hacer la corrección. Entonces, como conclusión a esta diapositiva, siempre, ojo, el color nos va a indicar tanto la fortaleza de la agresiva, pero también dependiendo del contexto y la zona operativa, nos va a indicar la fortaleza de las pasivas. ¿Quién va ganando la subasta? Entonces, ¿qué tenemos que sacar como conclusión? Siempre las agresivas, voy a poner aquí, voy a ponerlo con azulito. Las agresivas me indican la tendencia. O sea, fortalecen la tendencia. Las agresivas van a ser el espíritu de la tendencia. ¿Ya? Suben con as, bajan con bid. Las pasivas, ponerlo con color rojo, las pasivas frenan la tendencia, detienen la tendencia, absorben la agresiva. Por eso que siempre en los soportes o resistencia vamos a encontrar, en este caso los soportes, mucha concentración de bid que absorbe, y en las resistencias mucha concentración de ask que absorbe. Ahora, qué importante también tener claro, Atas, como una muy buena plataforma, tiene todo un ecosistema de visualización de footprint. Todo un ecosistema. Si bien es cierto, el formato original que hemos estado estudiando hasta ahora es el del bid-ask, que este es el formato original que inventó el autor Trevor Harnett, ¿ya? Atas tiene muchas otras alternativas. Aquí solamente estoy presentando algunas, que son las más usadas. Hay más alternativas, pero estas son las más usadas. Tenemos el formato original, tradicional, del bid-ask, que esto lo tienen todas las plataformas de order flow, que tenemos el bid a nuestra izquierda y el ask a nuestra derecha. Otro formato muy usado es el formato del perfil de volumen, el volume profile, que me muestra el volumen que tenemos por clúster. El volumen que tenemos por clúster, básicamente, ¿qué me está diciendo? La suma de ask y bid. Aquí tendríamos la suma de ask y bid. Por lo tanto, en este caso, 244 más 59, tendríamos 303. 808 más 1025, el total 1803. Y me forma la vela en un formato de perfil de volumen donde cada clúster va poniendo una barrita proporcional donde hay mayor volumen.
Después tenemos el otro formato que sería el Delta Profile. El Delta Profile es la diferencia. La diferencia de as menos bit. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? 244 menos 59, en este caso, nos da 185 y ese clúster, ese tick, tendríamos un delta positivo. Ese precio, ese tick está con delta positivo. Acá, por ejemplo, tendríamos 261 menos 750 me da menos 482, por lo tanto, me da un número negativo, me lo pinta de rojo y en ese caso, ese clúster tendría un delta negativo. Otro formato muy usado es el perfil de volumen, el Volume Profile por delta. Básicamente consiste en replicar este perfil de volumen que tenemos aquí, lo estamos replicando, pero me está pintando el color de quién ganó, si el delta positivo o el delta negativo. Y por último tenemos este volume por delta, que en el fondo sería el mismo que acabamos de ver, este que está acá, el mismo que acabamos de ver, y por otra parte se le agrega por cuánto ganó ese delta. Mire, acá se negociaron 1551 contratos, está pintado de verde, pero ganó el delta positivo por 169. En este clúster se negociaron 1578, ganó el delta negativo porque está pintado de rojo. ¿Por cuánto ganó? Por menos 386 contratos. Entonces aquí tenemos diferentes alternativas. El mismo concepto puede verse como bid o as con delta profile, volume profile por nivel, volume por delta. La visión cambia, pero la lógica nunca va a cambiar. Básicamente, ustedes como trader tienen que buscar cuál es la opción más cómoda para operar. Vámonos a Atas a ver esta configuración. Aquí estamos en el SP500, en el IS, en una vela de M5. Todas estas configuraciones del footprint simplemente con el mouse, con la rueda del mouse, si lo voy hacia arriba, ahí se empieza a abrir. Empieza a abrir y podemos ver cómo ya se está, o se puede visualizar, mejor dicho, el footprint a su interior. Entonces vamos aquí a mirar este footprint y vamos a ver cómo lo podemos ir cambiando jugando con las configuraciones. Para eso simplemente nos vamos acá donde dice configuración, arriba a la derecha donde está el símbolo del engranaje, el setting o configuración. Hacemos clic y tenemos que irnos acá a la pestaña que tenemos aquí en configuración de clúster. Nos vamos a la pestaña y en esta configuración de clúster podemos ir viendo, por ejemplo, el contenido, volumen por operaciones, solamente el volumen, solamente los trades, que es la cantidad de trades, solamente el delta, el VIDAS, que es el clásico, el original, y aquí podemos ir jugando con todas las configuraciones disponibles. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta usar el volumen delta, ¿ya? En formato de perfil de volumen. También puede ser, por ejemplo, en VIDAS. Puede ser en perfil de delta. A mí me gusta usar, en este caso, el perfil de volumen. Y el esquema colores sólido. Podemos usarlo, por ejemplo, solamente mirando los volúmenes. Mapa calor por trades también es factible. Proporción de volumen por oferta-demanda. En el caso mío, me gusta utilizar el delta. Entonces, esto básicamente ustedes tienen que ver que lo que visualmente les sea más cómodo para poder interpretarlo. Y aquí también pueden ir jugando un poco con los colores si desean ir cambiando estos colores. Y para cerrar este entrenamiento,
como conclusión, ¿qué podemos ver acá? Como un resumen de todo. Fíjese cómo fuimos evolucionando en este entrenamiento. De datos crudos a una visión más clara del mercado. ¿Qué es importante tener presente? Que aquí el footprint no es una bola de cristal. Es una herramienta de precisión. Sí. ¿Ya? Hemos ido más allá de la superficie de las velas. Hemos identificado quiénes son los participantes del mercado, los pasivos y los agresivos. Hemos logrado descodificar cómo las acciones se van traduciendo en el gráfico del footprint. Y finalmente hemos aprendido a identificar señales potentes, ya cuando están entrando mayormente las agresivas, cuando mayormente están entrando las pasivas. Es una herramienta de precisión. Es la huella que nos va dejando el dinero institucional. Por lo tanto, leer el footprint es leer el order flow entendiendo el proceso real del movimiento. ¿Ya? Es la libertad, mejor dicho, la habilidad de leer ese dinero institucional al interior de esta huella. Con esto, amigos, damos por finalizado este entrenamiento. Muchas gracias por acompañarme en este entrenamiento. Si quieren seguir profundizando en order flow, footprint, USA con volumen y modelos de liquidez, por ejemplo, como los niveles gamma, los invito a seguir mi trabajo en mis redes sociales, en mi web lolotrading.com, en donde publico contenido educativo todos los días. Y si quieren una formación completa y estructurada, pueden encontrar mis cursos y mis programas en mi web lolotrading.com. Gracias nuevamente y nos vemos para una próxima oportunidad.